esta mañana y agradecer el apoyo del maestro Luis Jaime y que podamos compartir algunas ideas en este diplomado de pensamiento crítico, ¿verdad? En torno a la figura, el papel de André, permítame un segundito, por favor. En torno a la figura de Jerome Frank, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera, dado que no nos hemos visto en este diplomado ustedes y yo, ¿verdad? O sí, tuvimos alguna sesión, la primera me parece, o no, ninguna. ¿No, Fabián? Muy bien. Entonces, me imagino que ustedes han estado aprovechando mucho el diplomado y que deben haber, digamos, entendido hasta ahora bastante bien de lo que se trata, ¿no? El pensamiento crítico es una actitud de duda filosófica, escéptica, una actitud, digamos, de cuestionamiento, propiamente de análisis crítico, que no abandona la lógica, ¿no? Pero que sí le aplica un enfoque pues más flexible para poder poner sobre la mesa las fortalezas, las debilidades, las ventajas, las desventajas de cualquier pensamiento o de cualquier teoría o de cualquier filosofía. Así es como yo entiendo el tema del pensamiento crítico. Entonces, pues en esta ocasión, en este módulo, tenemos enfrente el tema de Jerome Frank. Pero, pues Jerome Frank fue un abogado muy destacado en Estados Unidos, pero más que su biografía y la obra en particular, me parece que es muy importante el que entendamos el contexto en el que se da la obra de Derecho e Incertidumbre, en español Derecho e Incertidumbre, en inglés es Law and the Modern Mind, o sea, el derecho y la mente moderna, y Derecho e Incertidumbre, digamos que integra parte de lo que él escribió. Él escribió básicamente dos obras muy relevantes que fueron en inglés Law and the Modern Mind y la otra es Courts on Trials, entonces que significa juicio a las cortes, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora, para poder entender mejor y sacarle más provecho al módulo, vamos a hacer una confrontación entre dos escuelas, ¿sí? De Estados Unidos, de la teoría jurídica en Estados Unidos. Al confrontar las principales propuestas de esta escuela, de estas dos escuelas, vamos a identificar que Jerome Frank y su obra se ubica en el ámbito del realismo jurídico, ¿de acuerdo? El realismo jurídico. Y vamos a ver qué es lo que propone el realismo jurídico y vamos a reflexionar juntos. Por favor, les pido su atención para que ustedes, digamos, proyecten esto que vamos a ver a la actualidad en México y, por ejemplo, con motivo de lo que la Corte va a resolver dentro de unas horas en relación con la prisión preventiva oficiosa, ustedes puedan también reflexionar junto conmigo si la propuesta de Jerome Frank de cómo estudiar el derecho, abordar los problemas jurídicos y resolver cuestiones complejas, debía hacerse desde un enfoque formalista o desde un enfoque realista. Y ustedes me dirán, yo les ayudaré a identificar si es que en efecto así ha ocurrido y está ocurriendo en la Corte, que estas dos posiciones existen dentro de la Corte al interpretar
el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa en relación con otros artículos de la Constitución o con la Convención Americana o con la legislación secundaria. ¿Les parece? Creo que este sería un camino, Fabián, Abel, que nos puede ser de utilidad. Alberto y compañeros, Francisco, les encargo, como son las reglas de la escuela, que tengan sus cámaras encendidas en lo posible, ¿sí? Por favor. Entonces, bien. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es a Jerome Frank, Derecho e Incertidumbre. Sí, me escuchan bien, ¿no? Y vamos a confrontar a dos personajes y dos enfoques, ¿no? Por una parte, el formalismo y por otra parte, el realismo. En Estados Unidos, en la historia de la evolución de la teoría jurídica y de su aplicación práctica en Estados Unidos, apareció y se consolidó una corriente llamada formalismo. Así le llamaron los realistas a principios del siglo XX. El formalismo se debe a un personaje llamado Christopher Langdell. Christopher Langdell abogó y practicó y también enseñó el derecho en las escuelas de derecho en Estados Unidos y promovió que el derecho debía ser entendido y practicado conforme a la lógica formal, ¿sí? Y había que tener cuidado con los conceptos, o sea, utilizar un enfoque analítico, y que no tenía nada que ver el derecho con la moral, sino que el derecho estaba integrado por reglas y que había que el juez mantener una neutralidad frente a los problemas sociales, frente a las partes en el litigio, y que debía resolver de una manera lo más imparcial, neutral posible, atendiendo a los conceptos. Esto significa que si, por ejemplo, en materia de derecho civil existe la regla de que sale una convocatoria y una persona participa en la convocatoria y envía por correo ordinario su propuesta, el momento en el que se entiende que él comienza a participar en la convocatoria es cuando él deposita su propuesta en la oficina de correos, ¿sí? Y hay otros que piensan que realmente cuando él participa en la convocatoria es cuando su propuesta es recibida y le acusan de recibido en la oficina que emitió la convocatoria. Entonces, por ejemplo, eso desde la perspectiva del formalismo de Christopher Langdell, pues había que atender a cuáles son las reglas de la policitación y de la participación y la admisión en la convocatoria. Y entonces eso lo podía convertir, o sea, en un concepto. Esa regla implica un concepto. Por ejemplo, el concepto de la policitación. En el momento en que se policita la convocatoria, empieza a correr el plazo. Si la convocatoria no tiene la regla del depósito o de la recepción de la solicitud para participar en la convocatoria, ¿cuál sería la solución? Entonces, para poner un pequeño ejemplo de cuál es el problema, Christopher Langdell sostenía, como sostienen los formalistas y los positivistas en general, que el derecho no puede tener lagunas, que las soluciones están previstas, que se pueden, en todo caso, inferir de las propias reglas, aunque exista la laguna. Entonces, Christopher Langdell decía, hay que buscar en el ordenamiento jurídico, en el Código Civil
o en alguna otra disposición, o hay que buscar en las sentencias cuál será la regla. Pero esa regla ahí está, solo hay que buscarla. Si es posible identificar y determinar la regla de la solicitación o de la admisión de la participación en la convocatoria, entonces ya resolvimos el problema. Christopher Langdell y los formalistas sostenían y sostienen que hay que identificar una regla preexistente. La regla ya está dentro del orden jurídico, ¿de acuerdo, Manuel? Sí, la regla está dentro del orden jurídico, es un objeto, hay que buscarlo, hay que identificarlo y hay que aplicarlo al caso concreto. La regla siempre ha estado ahí desde que se promulgó la ley, y si no siempre ha estado, pues puede ser que haya sido materia de alguna interpretación para aplicarla a otro caso, pero la regla siempre está. Mientras que los realistas no están de acuerdo. Los realistas piensan como Oliver Wendell Holmes, que desafió a Christopher Langdell en Estados Unidos a inicios del siglo XX, diciendo no, hay reglas que ya no funcionan, ya no tienen la vigencia y la aplicación que le pudiéramos encontrar, y entonces lo que hay que hacer es cambiar la regla, ver cuál es el contexto en el que surgió el problema, y si es necesario, el juez puede cambiar la regla. Ojo con esto, el juez puede cambiar la regla. No es que se identifique y busque dónde está la regla preexistente, sino que el juez, si no encuentra una regla exactamente aplicable, ya sea en un estatuto, en un legislativo, en una ley o en una sentencia, el juez la puede crear. Esa es la diferencia, porque los realistas dicen, puede ser que no haya regla exactamente aplicable, no la vamos a encontrar. Puede ser que estemos forzando el ordenamiento jurídico, o sea, el código, para tratar de resolver un problema que el legislador no pensó, no alcanzó a prever, ¿verdad, Manuel? Porque los legisladores no pueden, pues, preverlo todo, y entonces la mejor solución es que el juez comprenda el problema y lo resuelva, y para eso puede integrar una norma jurídica que no sea la regla que supuestamente está prevista. Por lo tanto, los realistas consideran que el derecho no equivale a la ley, sino que el derecho es la norma jurídica interpretada que puede ser dinámica para poder resolver el caso que se plantea conforme a ciertos fines, para lograr estabilidad social, desactivar un conflicto, arreglar a las partes, resolver de manera práctica el problema. Porque los realistas piensan, como Oliver Wendell Holmes, ¿no? O como Jerome Frank, ¿sí? Que si el derecho no ayuda a resolver los problemas sociales, entonces no sirve de nada. Ese sería el planteamiento. Bien, entonces, para abundar en esto, los formalistas como Langdell piensan que el derecho está integrado por mandatos, fíjense, o sea, que esas reglas deposite su solicitud para participar en la convocatoria oportunamente, hágala llegar, el plazo vence el 8 de septiembre, o sea, hoy, ¿no? Y a las 12 del día, y se entiende que si la regla no está clara y si no dice que se cumplirá con la convocatoria cuando depositemos la solicitud en el correo ordinario o cuando enviemos el email, ¿no? Porque lo podemos enviar antes de que cierre la convocatoria, pero no estamos seguros si lo recibieron. ¿Cuál es el momento oportuno? ¿El momento en que enviamos el email o en el momento en que nos acusan de recibo? No nos podemos decir hoy, bueno, pues es que yo lo envié dentro del horario, porque la convocatoria decía que el plazo vencía el 8 de septiembre a las 12 del día.
¿De acuerdo? Entonces, los formalistas piensan que todas esas reglas están allí y que si alguna no está, hay que buscarla. Entonces, el derecho es un sistema cerrado, hermético, es pleno, ¿sí? Existe, es objetivo. Ustedes abren el Código Civil o abren la ley de delitos electorales y ahí están las reglas, ¿no? Uno le puede aplicar los sentidos, la vista, ¿no? El entendimiento a esas reglas existen, ¿no? En el ámbito jurídico existen, son vigentes porque fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto es posible conocerlas, ¿sí? Conocer las reglas nos da certeza. Si las reglas están aprobadas, pues entonces hay certeza. El ordenamiento no tiene lagunas. ¿Cuál es el problema? Vivimos en un mundo de reglas. La Constitución tiene reglas, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral tiene reglas. ¿Cuál es el problema? Podríamos vivir en orden, en paz, ¿no? Cumpliendo cada quien con los derechos y las obligaciones establecidas en las leyes. Los realistas dicen que eso no es posible, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo, pues lo sostuvieron de una manera especialmente fuerte, crítica, los realistas norteamericanos. ¿Por qué en Estados Unidos se dio este movimiento? Ya lo veremos. Pero el caso es que los realistas piensan que el derecho no está exclusivamente y con frecuencia no está nunca en las leyes, sino que es producto de la experiencia, de los casos judiciales que se van presentando de manera constante, que no necesariamente son sistematizables. Esto es otro punto muy relevante. Los realistas piensan que pues el derecho depende del contexto, no es autónomo, ¿sí? No hay un sistema jurídico cerrado y que por lo tanto lo que tenemos más bien es un sistema de normas abiertas, vamos a decirlo así, ¿no? Que es un sistema en el cual el contexto, la sociedad, juega un papel muy importante. Las normas se van acomodando de manera flexible y se van reconstruyendo para resolver problemas sociales. Entonces, las sentencias juegan un papel especialmente relevante porque el juez tiene frente a en su escritorio un expediente en el cual fueron recogidos los hechos, convertidos en pruebas, y hay veces el marco jurídico no es suficiente ni pertinente para ser aplicado a ese caso concreto. Y entonces los realistas dicen, tiene que haber una solución. Y esa solución la va a encontrar y la va a aplicar el juez conforme a su propio entendimiento, el sentido de la justicia, los principios generales del derecho, los principios que están en el marco jurídico y particularmente tiene que valorar los hechos. Entonces, esa valoración de los hechos es muy importante para los realistas. Para los realistas el derecho no está en los libros o en el código, sino está en los hechos, está en lo que realmente pasa en la sociedad. Y si eso que realmente pasa en la sociedad es posible identificarlo, transportarlo al expediente en forma de pruebas de los hechos, ¿sí? Entonces es más factible que se aplique una justicia más justificada o fundamentada, ¿de acuerdo? Entonces, esas son dos grandes posturas muy importantes.
Los formalistas utilizan, por lo tanto, un método inductivo para encajar los hechos en las normas o en el precedente, ¿sí? De esa manera están seguros o pretenden estar seguros y ofrecer mayor certeza de que las palabras que están en la ley se corresponden con las palabras que están en el expediente, que los hechos fueron transportados al expediente a través de los medios de prueba y por lo tanto que hay coherencia, de tal manera que al hacer el razonamiento se pueda decir que si la ley dice que aquel que mata a una persona o la priva de la vida comete el delito de homicidio y debe tener una sanción, si en los hechos se prueba que eso ocurrió, entonces encajamos esos hechos en la disposición legislativa y de regreso, esa es la operación inductiva. Y de la operación deductiva es que lo que dice la ley se corresponde con lo que pasó en los hechos probados en el expediente y por lo tanto se aplica la consecuencia jurídica, porque se da la tipicidad. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Por ejemplo, nosotros en materia electoral tenemos una discusión interesante con el derecho administrativo electoral sancionador. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? O sea, que son los llamados PESES, los procedimientos especiales sancionadores, porque lo que normalmente se piensa es que el derecho administrativo electoral sancionador, como todo derecho administrativo sancionador, digamos, debe trasladar al ámbito del derecho procesal electoral, ¿no? Sancionador, los principios del derecho penal, ¿sí? Y que por lo tanto tiene que haber tipicidad. Se tienen que ser tipificadas las conductas, lo que ocurra en los hechos, tiene que encajar en las normas para poder producir las consecuencias esperadas, o sea, que haya una multa a un aspirante o a un precandidato que se adelante, ¿sí? Y realice actos anticipados de precampaña o de campaña, pues puede encuadrarse esa conducta en el supuesto previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por la vía del procedimiento especial sancionador puede ser encuadrada la conducta, responsabilizada y sancionada esa persona. Sin embargo, no es tan sencillo, porque caso a caso, como podemos ver con un análisis de los expedientes, de los casos resueltos por la sala regional especializada y por la sala superior, pues no es tan sencillo, ¿verdad, Alberto? Sino que hay diferentes casos, hay estándares distintos de valoración de las pruebas y de los casos y de la responsabilidad, de tal manera que la individualización de la sanción pues es diferente. En ocasiones es leve, hay veces es media y hay veces es grave, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de la falta y de la responsabilidad que se atribuye a la persona que incurre en esa conducta, se le puede imponer desde una multa hasta la pérdida del registro como precandidato o como candidato, por ejemplo, ¿no? Entonces los formalistas dirían, bueno, las reglas están allí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y todo lo que hay que hacer es esa operación. Y si es necesario, bueno, vamos a ver cuáles son las jurisprudencias y las tesis de la Sala Superior para poder hacer esta operación, porque esto está previsto, es objetivo, es formal, existen esas reglas y son aplicables. ¿Ustedes tendrían alguna duda sobre eso? Porque los realistas no piensan así, ¿no? Los realistas dicen, no, cada caso es distinto, se pueden parecer y por lo tanto aquí la sala regional especializada o la sala superior puede, con base en principios, flexibilizar la tipicidad, ¿sí? Y como estamos hablando del ámbito electoral, en donde no se trata del ámbito penal, ¿sí?
sino de un ámbito en el que se protegen valores jurídicos distintos, entonces piensan críticamente, que en esto consiste el pensamiento crítico, ¿no? En dudar, en ejercer una actitud escéptica para decir o sostener que lo que normalmente aplicamos puede ser que en este caso o en este ámbito del derecho electoral no se aplique, que se tengan que aplicar de otra manera. Y la Sala Superior lo ha venido sosteniendo más recientemente. O sea, la tipicidad clásica del derecho penal en materia del derecho administrativo sancionador se tiene que flexibilizar porque no solo hay ilícitos en términos penales o administrativos en términos de faltas, sino lo que tenemos es, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones, ¿sí? Un incumplimiento de una obligación, por ejemplo, es no presentar un informe de gastos de precampaña, lo que le pasó al candidato al gobierno de Guerrero o al candidato al gobierno de Michoacán el año pasado, ¿sí? No los presentó y el marco jurídico aplicable en materia electoral, pues obliga a presentarlos y además pende una sanción, una consecuencia jurídica muy clara, porque dice se cancelará el registro o no se le otorgará el registro como precandidato o como candidato. Entonces, los realistas, pensando críticamente, dicen, oye, hay que buscar la forma en que si un marco jurídico no prevé los supuestos, ¿verdad? El marco jurídico legislativo no prevé los supuestos precisos y completos para ofrecer una solución al caso, entonces hay que buscarla. Es más, hay que crearla. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia y esto es lo que realistas como Jerome Frank le controvirtieron a los formalistas norteamericanos del siglo XIX. ¿Sí? Hubo varios momentos en el siglo XIX en los Estados Unidos, a inicios y a mediados del siglo XIX, en que la Suprema Corte de la Justicia de Estados Unidos pudo haber tomado unas decisiones que habrían hecho avanzar más el derecho, la forma de practicar el derecho para resolver problemas sociales de una manera más de fondo, ¿sí? Y no lo hicieron. Por ejemplo, al revisar algunos contratos importantes de creación de infraestructura, más o menos como lo que está pasando con el Tren Maya, ¿no? En México, en Estados Unidos se estaban construyendo puentes, infraestructura muy importante y había algunas pequeñas formalidades que los contratos podían no haber considerado y esos contratos fueron impugnados. Y la Corte, con una actitud formalista, anuló los contratos. Eso retrasó la construcción de la infraestructura en Estados Unidos, sobre todo en algunos ríos en donde se construyeron unos puentes muy importantes, ¿sí? Entonces, esta discusión entre los formalistas y los realistas viene desde mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Yo les recomiendo mucho, cuando tengan tiempo, de ver una película que se llama Amistad. Amistad es la historia de unos esclavos negros traídos de África y cuyo barco, que lleva bandera española, como son muy maltratados los esclavos y las esclavas en el barco, en aguas internacionales se provoca un motín y los esclavos matan a los esclavistas tripulantes del barco y finalmente el barco, que se llama Amistad, va y encalla, ¿verdad? Se queda atracado, atorado en unas playas cerca de Miami y se provoca un conflicto internacional porque no se sabía bien a qué país debía resolver el conflicto, si lo debería resolver y con base en qué leyes, porque el barco llevaba bandera española, los esclavos que eran considerados mercancías, ¿no? A principios, mediados del siglo XIX en Estados Unidos, eran africanos y había un contrato que decía que esas mercancías, o sea, esas personas, eran de los esclavistas y que estos esclavistas tenían una nacionalidad inglesa. Y por otra parte, el barco
encalló en las playas de los Estados Unidos, en Florida. ¿Qué habrías hecho, Alberto? ¿Quién debía haber resuelto el conflicto? ¿No? Entonces, en esa película se nota ese conflicto de leyes, pero particularmente se nota el problema de cómo resuelven los jueces y cómo la Suprema Corte de Justicia no se atrevió a resolver de fondo el asunto y no resolvió el problema de la esclavitud. Esa sentencia que muestra esa película Amistad provocó la guerra civil de Estados Unidos y casi la destrucción de los Estados Unidos. Entonces, los juristas norteamericanos como Oliver Wendell Holmes y Jerome Frank, pues lo que tenían en mente cuando estudiaron derecho en Estados Unidos es que si el derecho no sirve para resolver los conflictos sociales, es mejor que no exista. Les quiero decir, hago un paréntesis, que en este momento hay un seminario, compañeras, compañeros, sí, muy importante. Hay un seminario muy importante voy a quitarla para poderlos ver mejor. En este momento hay un seminario en la Universidad Anáhuac del Norte, ¿sí? Hoy es el último día. Se está discutiendo un tema muy sencillo, el derecho del futuro y el futuro del derecho. Estamos ante un momento, Fabián, muy parecido al que estamos viendo del principios del siglo XX, en donde el derecho parece que no sirve para nada, porque lo violan todos, ¿no? Lo viola Rusia, lo viola Estados Unidos, la guerra en Ucrania, ¿no? No se cumplen cabalmente los tratados. México tiene 92,500 personas en la cárcel sin sentencia definitiva, ¿no? Con el uso de la prisión preventiva oficiosa. Y entonces lo que vivimos es un estado de no derecho, no de derecho, ¿sí? Puede ser visto así de radical, pero puede también ser matizado y decir, bueno, depende. Hay partes que sí se cumplen, pues yo pago mis impuestos, cumplo con el derecho, o yo me detengo en el semáforo rojo y estoy cumpliendo con el derecho. Pero también hay zonas de no derecho o de cumplimiento muy débil del derecho. Entonces los realistas advirtieron esto y con base en esos casos, Francisco, ¿sí? Como el que he relatado del barco Amistad, de la película Amistad, ¿sí? Que además fue un caso real, está basado en hechos reales, históricos. No resolvieron los jueces de Estados Unidos, la Corte Suprema, el problema de fondo y se lo heredaron al futuro y en el futuro estalló una guerra civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez no habría habido revolución de 1910-17 en México si hubiera habido un sistema de control de Porfirio Díaz, de la presidencia de la República, que hubiera sido más efectivo para impedirle que él se quisiera reelegir y que hiciera lo que hizo entre 1910 y 1911, probablemente, ¿no? Entonces, la idea es que los realistas como Jerome Frank, ¿no? Tratan de advertir que el derecho está cargado no de certeza, sino de falta de certeza. Que el mundo es un mundo de incertidumbre, el mundo en el que vivimos, y que hay que hacer un esfuerzo a través de las prácticas judiciales y también de las prácticas legislativas para poder prever de mejor manera, diseñar más racionalmente y poder resolver desde la justicia estos problemas que se presentan. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, ¿qué tiene que ver con el pensamiento crítico? Tiene que ver todo. Porque los realistas ejercieron el pensamiento crítico sobre los formalistas, ¿sí? Para tratar de demostrar que el derecho no es el que está en los libros, en los códigos o en la Constitución, sino el derecho es el que se aplica realmente. Y por lo tanto, el derecho es siempre un ejercicio de interpretación. Dense cuenta, y aquí voy a hacer una pausa importante, unos minutos, para reflexionar una primera reflexión sobre lo que la Suprema Corte está resolviendo en estos días. Ustedes, no sé si siguieron la sesión de antier,
¿no? Y les recomiendo en la medida de su tiempo que puedan ver la sesión de hoy, a partir de las 11 de la mañana, cuando termine esta clase más o menos, ¿no? Bueno, lo que están discutiendo, el ministro Arturo Saldívar señaló que quienes están de acuerdo en que debe prevalecer, fíjense ustedes, el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución y que por lo tanto la, eh, los, eh, los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y sus restricciones están afectados por ese principio y que ese principio prevalece sobre los convenios internacionales, o sea, sobre la Convención Americana, que establece que no deben los estados-nación, debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia y por lo tanto no la prisión preventiva automática o bien oficiosa. Entonces, dice el ministro presidente Arturo Saldívar, ese es el paradigma formalista que hemos abandonado, o se supone que venimos abandonando desde hace 11 años, desde la reforma constitucional de 2011. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, tenemos que interpretar el derecho de otra manera. Y entonces me recuerda a mí, a Oliver Wendell Holmes, me recuerda a Jerome Frank, me recuerda, ¿sí?, a los realistas norteamericanos que sostuvieron que el derecho tiene que ser interpretado y reinterpretado, incluso en cada caso, para que encontremos las soluciones a los problemas. Porque el fin del derecho es la paz, es la resolución de los conflictos y es proteger ciertos valores, que son la libertad, la seguridad, ¿no? La igualdad, la justicia. Entonces, si no lo logra, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con el derecho? Esa es la idea. Y entonces Saldívar dice, esa forma de interpretar el derecho es un enfoque formalista. ¿Formalista por qué? Pues porque es muy fácil decir que ahí en la Constitución, en esas reglas y en esos principios está la solución. Y dice, no, la solución no está ahí, la solución está en una interpretación creativa de esas normas. Esas normas nos dan la referencia, el marco de referencia, pero no nos dan la solución. La solución la creamos nosotros con la interpretación constitucional y convencional. Y esa interpretación supone que los derechos no tienen jerarquía. No valen más los derechos que están en la convención o los principios que están en la convención o los que están en la Constitución, sino que se trata de una malla, de una red de derechos y de principios, ¿sí?, que en cada caso hay que ponderar, hay que considerar, hay que valorar, a ver cuál conviene, esta es una palabra muy importante, aplicar al caso concreto para resolver el problema social, no para resolver la armonización de las normas. Sí, se entiende, ¿verdad, Alberto? Sí, Francisco, compañeros, Fabián. Entonces, esas son las dos posiciones. El formalismo, otra vez, las reglas están allí, las normas están dadas por el legislador, todo lo que hay que hacer es una operación de identificación, de mínima interpretación y de aplicación al caso concreto. Entonces, el asunto de que sea constitucional la prisión preventiva oficiosa, quiere decir de oficio, quiere decir no justificada, quiere decir nada más porque haya unos datos mínimos de prueba de que se trata de, entre otros, los delitos electorales, de fraude, por ejemplo. Con eso los podrían a ustedes o a mí detener, ¿sí?, llevarnos a la prisión y tenernos ahí 17 años sin sentencia definitiva. ¿Están de acuerdo, Francisco, con eso o no? ¿Tú crees que pero están de acuerdo con esa interpretación o no? A ver, Abel o Fabián, ¿ustedes creen que nos convenga mantener este catálogo de delitos que merecen prisión preventiva
sin que sea justificada, porque haya un riesgo de que se fuguen del país o de que se sustraigan de la acción de la justicia, o hay algunas otras formas de poder evitarlo, no necesariamente la prisión. Oigan, ¿por qué hay 92,500 personas en esa situación? De las 240,000 presos federales en México. A ver, por favor, Fabián, Alberto, adelante. Sí. Gracias. Antier creo que de hecho era el día que hablábamos de este mismo tema, si no mal recuerdo, con otro de los ponentes. Sí. Y yo en mi particular opinión lo que comentaba era el tema de que era para mí, desde mi perspectiva, era un todo, no era tanto el tema como ahorita lo está manejando usted, en el tema del formalismo, sino más bien era un tema del realismo, porque en la realidad, pues lo que está dándole en la torre a todo esto es el sistema que desde mi punto de vista el sistema ya está oxidado, lento, no me acuerdo cómo lo decía ese día, ¿no? Ya está obsoleto, creo que esa era mi palabra, que el sistema ya está obsoleto y que entonces ya lo realista, ¿no? Lo realista, el formalismo ya queda desfasado, porque al final del día las leyes se hicieron para normar una serie de conductas, una serie de delitos, por ejemplo, lo que se está planteando ahorita, pero en el realismo es que no se está ejecutando de una manera eficiente. O sea, si nosotros agarramos y detenemos a X persona por X delito y se juzga de manera pronta y expedita, sabremos si es inocente o culpable y ya sabremos si tiene que estar encarcelado o tiene que estar libre. Y entonces ya no tendríamos todos estos miles de personas que están esperando un proceso, ¿no? Y que tal vez muchas de esas personas, tal vez en esa espera de proceso ya hasta cumplieron su propia sentencia, si es que fueran culpables, porque aparte también eso es lo que está pasando, ¿no? Hay unos que son inocentes, ¿no? Y bueno, ese es un tratamiento distinto, pero hay otras personas, otro tanto de personas que aunque fueron culpables en lo que están esperando su sentencia, ya la cumplieron esperando la misma, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la complicación del tema, ¿no? ¿Es cuánto? Sí, gracias. A ver, por favor, Alberto. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Yo tuve oportunidad de revisar, bueno, de escuchar, mejor dicho, la sesión, y efectivamente considero que también estaban las dos posturas, digamos, las que señalaba, ¿no? La postura más formal o de directo a lo que dice la norma, y eso es lo que aplicamos y eso es lo que estamos, y la otra ala, digamos, la más progresiva, que yo identificaba mucho, por ejemplo, en la argumentación del ministro Saldívar. Pero había uno de ellos, no recuerdo si fue Alcántara, perdón, o sí, quién de ellos. Juan Luis. Pero había uno que señalaba que en realidad, pues no era tanto como que el debate si era, bueno, no tanto si era convencional, sino si se debía mantener, si se aplicaba, etcétera, sino que el punto era en cómo se estaba, muy similar a lo que decía el compañero Fabián, a cómo se estaba aplicando en el momento, sino que era más fácil para los jueces decir, pues, tengo la posibilidad de darte oficiosa, te doy oficiosa y me quito de broncas, ¿no? Sino que lo que se tendría que hacer era más analizar y independientemente a lo mejor de que existiera la posibilidad de que fuera oficiosa, pues sí ver todos los factores y decir, ok, no hay riesgo de fuga, no hay otra cosa, pues entonces a ti sí te puedo dejar que estés fuera mientras sigues tu proceso. Pero sí sentí que, como lo señala, el debate sí está muy enfocado a si somos formales. Había un ministro que se señalaba y decía, yo no puedo arrancar páginas a la Constitución, ¿no? Y pues si lo ves de ese lado, pues también, ¿no? Ellos o como otro decía, nosotros no estamos para legislar, eso le toca al constituyente. Entonces sí es muy interesante, la verdad, el debate. Estoy esperando también el de las 11 y a ver qué puedo escuchar y comprender todo eso. Claro. Este es un ejemplo del ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? No dar las cosas por supuestas o por ciertas, sino someterlas a la crítica de manera racional
y también, ¿por qué no?, intuitiva, pero siempre justificando, ¿verdad?, razonablemente las proposiciones o los planteamientos correspondientes. El ministro Juan Luis González Alcántara, por ejemplo, hizo un ejercicio muy interesante, de acuerdo con mi criterio, porque él lo que dijo es una posición intermedia, ¿no? Dijo, a ver, sí hay que resolver el problema social, ¿no?, de las 92,500 y de los que vengan, que están en la cárcel sin sentencia definitiva, sin sentencia condenatoria, ya condenatoria o no, sin sentencia. Entonces, sino que él dijo que la prisión preventiva oficiosa requiere la interpretación de lo que se considera oficioso y que por oficioso se ha malentendido y el legislador lo ha malentendido también. Automático. La prisión preventiva oficiosa, oficioso no equivale a automático. No porque el legislador coloque en un catálogo, en el artículo 19 de la Constitución, una lista de delitos que merecen prisión oficiosa, esta no debe ser razonada. Ese es un argumento poderoso, una posición poderosa, bien argumentada, ¿no?, conforme a un análisis crítico, porque lo que dice el ministro Juan Luis González Alcántara es que si el fiscal, que la diferencia entre que sea oficioso o que no sea oficioso es que las partes lo soliciten. Si la víctima solicita la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad?, entonces se tiene que justificar. Si no la solicita, entonces es de oficio. Pero que sea de oficio, la única diferencia es que no lo solicita la víctima. Y el fiscal, de todas maneras, tiene que fundar y motivar la solicitud al juez de la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Porque aunque solamente diga que está en el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y que en ese caso se trata de un tipo de delito como los delitos, el delito de fraude, que en 2019 lo metieron ahí en ese catálogo, ¿sí?, tiene que razonar y tiene que aportar los medios de prueba de por qué, vaya, las razones por las que debe de decretarse. Esa es la posición del ministro Juan Luis González Alcántara, que a mí me parece por lo menos interesante, ¿no? Porque dice, ¿cuál es el argumento? La razón, ¿no?, que expresa el pensamiento crítico, ¿no?, es porque si no, desfondaríamos el Estado constitucional y democrático de derecho, dado que el artículo 16 de la Constitución establece que todos los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados. O sea, el decretar la prisión preventiva oficiosa no es automática. Oficioso no es automático. Oficioso es que no me lo pidan y lo hago aunque no me lo pidas, pero lo tengo que justificar. ¿Sí? Eso sería. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que efectivamente les quiero decir que Jerome Frank, en su libro de Derecho e Incertidumbre, ¿sí?, abordó este tipo de problemas. Y como fue un litigante muy activo y además un abogado que trabajó en diversos ámbitos de la administración pública de los Estados Unidos, ¿sí?, particularmente esta generación de realistas como Oliver Wendell Holmes y Jerome Frank trabajaron en el tiempo de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ¿sí? Y cuando el presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos creó las llamadas leyes del New Deal o el Nuevo Trato, en un tiempo parecido al que estamos viviendo ahora, en un tiempo como de preguerra, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en donde había muchos problemas sociales, había personas con hambre, como hay en Estados Unidos, pobres, ¿sí?, y que tuvieron que establecer y aprobar leyes que, por ejemplo, garantizaran el salario mínimo, garantizaran
un seguro para las cosechas que se destruyeran o medidas de seguridad social para los trabajadores. ¿De acuerdo? Y Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank y otros más defendieron las leyes del New Deal, del nuevo trato, que era una política social, y la defendieron con base no solo en principios o en reglas que el presidente Roosevelt pues estableció con un paquete legislativo que le aprobaron en el Congreso, pero que, ojo con esto, le cuestionaron en la Suprema Corte. Así como aquí en México se están cuestionando diversas leyes, ¿verdad? Al presidente López Obrador, que tiene este objetivo social de emparejar la cancha para los que menos tienen, ¿no? Y tratar de que cedan los privilegiados y los que menos tienen puedan tener un poco más de condiciones pues, para sobrevivir, ¿no? Así en Estados Unidos en los años 30. Entonces, el paquete del New Deal fue un paquete de medidas y de legislación con objetivos sociales. Y los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos lo declararon inconstitucional. Declararon inconstitucional el paquete de las leyes de New Deal porque afectaba los intereses de los grandes productores agrícolas, de las grandes corporaciones empresariales, ¿sí? Y pues reaccionaron y entonces hubo un conflicto entre el Poder Ejecutivo, el presidente Roosevelt y los viejitos de la Suprema Corte de Estados Unidos que venían del siglo XIX y que en la mente tenían este modelo formalista y decían, no, es que la Constitución de Estados Unidos establece un modelo liberal. Aquí el que trabaja gana, ¿no? En un marco de competencia libre. No podemos intervenir con estas leyes en el mercado de la producción y del trabajo y poner un salario mínimo porque el salario lo fija el mercado, ¿sí? O sea, si a una persona le pagan $5 la hora, $10 la hora o $15 la hora, eso depende de una relación entre el patrón y el trabajador. Pero no podemos poner un salario mínimo porque vamos a afectar la inversión y la producción, ¿de acuerdo? Y por el contrario, el presidente Roosevelt, Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, estos pensaban críticamente y decían, no, lo que hay que resolver es el conflicto social, porque nos va a salir más caro. Entonces, el presidente Roosevelt hizo una negociación con la Corte y dijo, voy a volver a mandar el paquete de reformas y díganme quién no la va a aprobar, porque yo en el paquete de reformas voy a poner un requisito. Los ministros deben de jubilarse a determinada edad, porque ya estaban muy grandes la mayoría, ¿sí? Y además, no pueden durar en el cargo más que cierto tiempo. Así que los obligó a renunciar a 2 o 3 de ellos y a otros a cambiar su voto. ¿Qué les parece? En la democracia más importante que supuestamente hemos tenido, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, la democracia liberal, el presidente Roosevelt forzó a los ministros de la Corte, a unos a renunciar, a otros a cambiar su voto, para que declararan constitucional el paquete de las leyes del New Deal. O sea, la política social del presidente Roosevelt para poder sacar a Estados Unidos de la tremenda crisis en la que se encontraba. Como otros países, también en México, ¿no? En México también Lázaro Cárdenas aprovechó y expropió el petróleo, ¿no? Y hizo un llamado a la sociedad para que lo apoyaran. Y a partir de Lázaro Cárdenas, 1934 en adelante, pues en México tuvimos gobiernos del PRI con un sentido social de reivindicación de las clases populares, hasta que apareció lo que hoy se está combatiendo, que es el giro neoliberal, porque cambiaron las condiciones internacionales, ¿verdad? Y entonces hubo un giro otra vez hacia el mercado en los años 80, 90, 2000, hasta que nuevamente se vuelve a hacer, se agudiza la desigualdad, la pobreza, y hoy tenemos, pues vean, por una parte,
muchas personas pobres en la cárcel, ¿no? Sin sentencia, 90,000, y que tienen ya muchos años ahí, que sus juicios no avanzan, es una vergüenza internacional en un cierto sentido. Y en otro, tenemos una conflictividad muy fuerte en el país, no solo de la delincuencia organizada, pero particularmente de la delincuencia organizada. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Hacemos una argumentación y ejercemos un análisis, digamos, convencional de las normas? ¿O como pretendían los realistas en aquel tiempo y que se ha venido pues manifestando en diferentes otros momentos, hacemos un esfuerzo para que el derecho, con todos sus principios y reglas, lo transformemos, ¿no? Para poder resolver los problemas sociales? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, en la Universidad de Anáhuac están discutiendo eso porque hay una preocupación muy seria de que la debilidad del Estado de Derecho, la corrupción y la impunidad nos puede poner en riesgo de hacer que el derecho tenga menos relevancia cada vez y que pensemos que los problemas sociales se pueden arreglar sin el derecho, sino que se pueden arreglar pues negociando, se pueden arreglar con técnicas psicológicas, ¿no? Se pueden arreglar de otras formas, pero no necesariamente con el derecho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos de ustedes son abogados? La mayoría. ¿Tú, Francisco, eres abogado? ¿Manuel? ¿Sí? ¿También? Fabián, ¿tú eres abogado también? Sí. Entonces, bueno, porque ese es un problema muy serio de cada vez que hay una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo ahora. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que, digamos, el pensamiento crítico se presenta en relación con el pensamiento prevaleciente recurrentemente, o sea, en diferentes momentos y diferentes ciclos, ¿no? Este es un momento en el que el pensamiento crítico tiene que rendir lo más posible para poder revisar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué papel está jugando el derecho. Ahí está en vivo y a todo color en la Suprema Corte en estos días esa contienda entre diferentes formas de ver el derecho. Una manera más formalista. Las normas, sobre todo las de derechos humanos, tienen jerarquía, ¿no? Porque las que están en la Constitución valen más que las que están en los convenios internacionales. Esa es una formalidad, esa es una manera formal de entender este tema. Y por el otro está la postura más vanguardista, realista, progresista o flexible, como le quieran llamar, ¿sí? Que dice, no hay jerarquías entre los derechos, no tienen una relación jerárquica. Lo que el artículo 1 de la Constitución a partir de 2011 dice es que los derechos deben ser entendidos de cualquier fuente con el mismo valor. Y lo que hay que realmente identificar e interpretar es cuál es el significado que le podemos atribuir a esas normas que tienen los derechos en la Convención Americana o en la Constitución o en la ley secundaria que sean más favorables para las personas. Eso es, o sea, el principio pro persona. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las dos? ¿No? Ahora dicen los que están por esta segunda. Eso no quiere decir que mañana salgan de la prisión los 92,500 que están ahí. No, porque tiene que ser, ahora sí que caso a caso, que se revise, ¿no? Bajo qué condiciones entraron ahí, cuál es la situación, y cada 2 años, incluso en la prisión preventiva justificada, se tiene que revisar, a ver si prevalece la justificación. ¿Estarían ustedes de acuerdo, verdad? Supongo. Sí. No, bueno, pues eso es. Entonces, muy bien, volvamos a lo que estábamos viendo para poder entonces seguirle la pista a este debate entre los formalistas y los realistas, y en ese marco, pues a Jerome Frank, ¿no?
porque Jerome Frank pues participó de esta contienda del lado de los realistas. Entonces, los realistas consideran que el derecho es parte de la sociedad, se tiene que analizar no solo desde los estudios jurídicos, sino los estudios políticos, económicos, sociales, antropológicos. O sea, si realmente el derecho sirve para la justicia, entonces tiene que abrirse a otras disciplinas. El pensamiento crítico indica, sugiere que tengamos que ver las cosas que pasan en el mundo en su complejidad, porque si las vemos solo desde cómo las regula las normas jurídicas, pues estamos viendo solamente una parte, ¿no? Esas normas jurídicas legisladas o las sentencias que aprueba un tribunal tienen una justificación, y esa justificación hay que encontrarla en el contexto social, ¿no? Político, económico, cultural. Así que los formalistas planteaban y plantean que el método inductivo es el que hay que ocupar para poder, como dije, en materia penal, por ejemplo, o en materia civil, encajar los hechos en las normas. Se llama subsunción. Mientras que los realistas piensan diferente, que el método inductivo sí permite identificar los casos particulares y luego poder crear hasta cierto punto una norma que aplique a varios casos que sean parecidos, pero eso no quiere decir que se cree una regla o una interpretación que sea permanente para el futuro, sino que la podemos cambiar. Por eso es que algunos dicen, oye, pero ¿cómo cambió de criterio la sala o cómo cambió de criterio la corte? El cambio de criterios es una práctica aceptable para los tribunales, sobre todo los tribunales constitucionales, ¿sí? Pero en particular, digamos, habrá que también hacer notar que el cambio de criterio tiene que ser justificado. También de manera reforzada, motivada, tiene que ser justificado. Entonces, no se cambia el criterio solamente a voluntad de los jueces, sino es porque hay razones para hacerlo. Y estas tienen que quedar muy claras. Así que no es lo mismo el que pensemos que la Constitución o el Código tiene todas las soluciones ahí adentro, a que pensemos que para resolver un conflicto social, que es un conflicto de intereses, ¿sí? Haya incluso varias respuestas posibles con base en la misma Constitución o con base en la ley. Entonces yo puedo pensar y puedo argumentar que la Constitución ofrece varias soluciones y que la que vamos a seleccionar es aquella que más favorezca a las personas en sus derechos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pensaba Jerome Frank. Entonces no es lo mismo ver al juez como un legislador subordinado y un operador mecánico que solamente tiene que aplicar con un margen de interpretación muy reducido lo que el legislador dijo, sino que más bien el juez debe ser entendido como un árbitro y como un operador creativo. Un sujeto que hace un trabajo más complejo que solamente el trabajo mecánico de aplicar las leyes al caso concreto, porque ese caso concreto puede ser muy diferente, ofrecer características distintas a las que el legislador previó, y por lo tanto no va a alcanzar la disposición que el legislador puso en la ley o en la Constitución para resolver el problema. Así que el juez, dicen los realistas, debe ser visto más como un árbitro, como un operador creativo, una persona que toma en cuenta no solo las normas, sino los hechos, y que trata de establecer lo más posible la objetividad de los hechos, o sea, qué es lo que realmente pasó, para poder aprovechar las normas disponibles para ver si ahí podemos, con base en ellas, justificar una solución que sea funcional, o sea, que sea práctica para resolver el caso. Obviamente puede incurrir en incoherencias conforme vaya resolviendo varios casos en el presente y en el futuro,
porque los casos son distintos o pueden ser diferentes. Pero no es posible pensar que una regla que esté en la Constitución o en las leyes, ¿sí?, va a ser aplicable para todos los casos en el futuro. Esa es una muy importante distinción entre los formalistas y los realistas. Los realistas piensan que el derecho debe ser visto como un elemento más, el derecho legislado, ¿sí?, de las piezas posibles para instrumentar una decisión. Esa sería la idea. Entonces, no es lo mismo pensar que vamos a conservar las reglas, ¿no?, y que las vamos a aplicar en el presente y en el futuro, pero digamos preservando lo que pensamos que es un orden armónico de reglas e incluso de principios, ¿no?, a pensar que esas reglas y esos principios pueden ser interpretados y, digamos, aplicados a una situación conflictiva para transformarla, ¿sí? Entonces, es un asunto muy delicado, porque en materia electoral en particular, los casos son distintos. Hay cada vez planteamientos y hechos y litigios, pues diferentes, ¿no? No todos son idénticos, sino que tienen variantes. Aunque hay, desde luego, muchos casos ordinarios, pues que son muy parecidos y que ya dan pie a una jurisprudencia. Poner las urnas en un lugar distinto, personas no autorizadas recibiendo la votación, errores en el acta de escrutinio y cómputo, sí, pero siempre van apareciendo factores diferentes. Así, por ejemplo, nosotros en otro diplomado mostramos y enseñamos cómo en las leyes secundarias se limita a los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad a integrar las mesas directivas de casilla o los órganos electorales, ¿sí?, como los soples. Y sin embargo, la Sala Superior ha establecido que es una restricción desproporcionada el que las leyes digan que tienen que ser mexicanos por nacimiento los que integren las mesas directivas de casilla, ¿no? Abel, porque el objetivo que busca la Constitución es que no se provoque un fraude a la Constitución, un fraude a la seguridad nacional, al interés público, y no por tener una persona o dos o las cuatro que fueran mexicanos por naturalización, un presidente, un secretario y dos escrutadores en una mesa directiva de casilla, se va a considerar en riesgo la seguridad nacional o el interés público. ¿Estarías de acuerdo, Abel? ¿O tú mantendrías la regla por preservar la regla? Decir, es que eso fue lo que dijo el legislador, eso es lo objetivo, eso es el mandato de la soberanía delegada por el pueblo al legislador. Pero si tú o yo tuviéramos doble nacionalidad o fuéramos mexicanos por naturalización y ya estuviéramos viviendo en México muchos años y tenemos además un compromiso con el país, aquí trabajamos, ¿no?, aquí están nuestros hijos, etcétera, pero somos mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad, no podemos ejercer el derecho político de participación electoral integrando mesas directivas de casilla. ¿Te parece, digamos, justo, Abel? ¿O estarías de acuerdo con la solución que dio la Sala Superior de decir, no obstante que allí dice eso, nosotros interpretamos de acuerdo con la Constitución y en favor de los derechos de las personas, es lo más conforme con la Constitución, y con los derechos, que aunque eso diga la regla que está en una ley secundaria, ¿sí?, la Constitución realmente el sentido que tiene es otro. Y le podemos asignar esa interpretación, ¿sí, Francisco? ¿Sí? Y entonces, con base en esa sentencia de la Sala Superior, pues hoy los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad pueden integrar las mesas directivas de casilla e incluso pueden inscribirse a las convocatorias para integrar los soples. Por ejemplo, pueden ser candidatos, ¿sí? O cuando dicen candidatos, dicen
en las constituciones locales, generalmente que tienen que ser mexicanos por nacimiento, ¿no? La Sala Superior dice que no se sostiene, porque no se pone en riesgo ni la soberanía nacional, ni el interés público, ni la seguridad nacional, porque se acepten esas calidades, ¿sí?, de mexicanos en estos órganos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿el pensamiento crítico qué tiene que ver con el realismo o con el formalismo? Pues tiene que ver que el análisis que realizan los operadores jurídicos para crear, interpretar y aplicar las normas, ¿sí?, tiene que poner o atender este tipo de consideraciones. Si lo que tenemos que preservar es un sistema de normas autónomo para que se vea armónico y de que aparentemente funcione muy bien, o soluciones que tomen en cuenta elementos de las normas legisladas, pero que por la vía de la interpretación pueda ofrecer una solución realmente transformadora, que solucione los problemas. Entonces, tengo la impresión de que si hacemos una encuesta rápidamente aquí, la mayoría de ustedes va a votar por ser realista, ¿no? Por ser realista. Entonces, porque además los problemas sociales se han incrementado y necesitamos que si el legislador no planifica adecuadamente la legislación y las leyes, pues entonces el administrador, el Instituto Nacional Electoral, los soples o bien el Tribunal Electoral, pues tengan que, digamos, agregarle a la normatividad legislativa algunos elementos que permitan que funcione de manera más eficaz, ¿no? Porque si no, nos pasaremos esperando que el legislador diseñe las leyes perfectas que no existen. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto fue lo que pensó Jerome Frank. Jerome Frank fue un abogado que vivió en la primera mitad del siglo XIX. Él nació a finales del siglo XIX, en 1889, y murió en 1957. Por lo tanto, estudió y acompañó a una generación que ejerció el pensamiento crítico sobre el formalismo y que se convirtió en la vanguardia en su momento, ¿sí? Este es un abogado estadounidense que nació en 1889 y murió en 1800, ¿sí? Dijimos que 57. Estudió en varias universidades de los Estados Unidos, formó parte de esta generación, como les dije, ejerció varios cargos, sobre todo en la administración pública, llegó a ser magistrado de circuito, no fue ministro de la Suprema Corte, y hay entre 3 y 5 cosas importantes que tener en mente, ¿no? En su obra en inglés que se llama que significa algo así como derecho y mente moderna, ¿sí?, o pensamiento moderno. Y otro libro llamado Juicio a las Cortes, ¿sí? ¿Qué fue lo que él argumentó? Fíjense, les voy a poner aquí unos puntitos, ¿eh? 1. Es más importante identificar y valorar los hechos, Abel, que las normas. O sea, ¿no? Es más importante identificar y valorar los hechos que las normas.
porque lo que Jerome Frank hizo fue, él se sometió a un procedimiento de psicoanálisis, se psicoanalizó. Sí, y después de que se psicoanalizó, que por entonces era algo muy poco conocido y era muy vanguardista, desafiante y hasta revolucionario, él encontró que en su vida y en sus pensamientos, pues había incurrido en muchos errores, ¿no? Y pudo ver con mayor claridad cuáles eran esos errores. Y también dijo, caray, nos dejamos llevar por los que estudiamos derecho, nos dejamos influenciar mucho por lo que dicen las normas y olvidamos los hechos, ¿sí? Y los hechos son muy importantes porque lo que realmente ocurre puede no trasladarse al expediente. O sea que si no se traslada, como estamos viendo en el caso de Ayotzinapa, ¿no?, los hechos al expediente, entonces el juez de primera instancia puede juzgar equivocadamente, porque se ha convertido en un testigo de los testigos. O sea, el juez, ¿qué acceso tiene a los hechos que realmente ocurrieron? Si no es a través de la narrativa de los testigos o del dictamen pericial o de la confesional o de un documento público o privado, ¿no? Hacer una reconstrucción de los hechos, por ejemplo, es muy complicado y ofrece muchos riesgos y debilidades. Entonces, este fue uno de los principales intereses de Jerome Frank. Jerome Frank dijo, nos ocupamos mucho de las sentencias de la Corte, pero la Corte o el magistrado de circuito, ¿no?, incluso el juez de distrito, en relación con la primera instancia, el juez ordinario o el magistrado de primera instancia en el ámbito local, tienen una distancia más grande en relación con los hechos porque ya solamente ven el expediente. Y tiene razón, ¿no, Francisco? Entonces, Jerome Frank dijo, no, hay que ver qué hace el juez de primera instancia, porque él es el que recibe las primeras actuaciones convertidas en datos de prueba o en medios de prueba. ¿Sí? Y entonces, esta es una primera temprana, además estamos hablando de 1930, contribución de Jerome Frank, decir, veamos menos la sentencia de última instancia y veamos más qué resolvió, por ejemplo, el Tribunal Electoral Local, la Sala Regional, porque después ya nada más vemos lo que resolvió la Sala Superior y vemos las sentencias de la Sala Superior, pero si se trata, por ejemplo, de una nulidad de elecciones, habrá que ver si efectivamente se probaron los hechos que dieron lugar a considerar que debía anularse la elección. Entonces, Jerome Frank dice, hay que estudiar la primera sentencia y hay que fijarse bien en las pruebas, porque puede haber una cadena de errores en todos los medios o documentos probatorios, porque como él fue un muy magnífico y eficiente litigante también, dijo, yo como litigante sé que el litigante no busca la verdad, el litigante lo que busca es ganar el asunto y puede fabricar o construir las pruebas, convencer al juez de una realidad que no fue, ¿no? Entonces, este primer punto que hoy día es tan importante, porque vean que si Donald Trump sí, que si Donald Trump no, que si estos 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿quién los desapareció? Si todavía alguno vive, si no vive, no tenemos certeza. ¿Sí, Francisco? A ver, tenemos un problema de certidumbre. Y entonces Jerome Frank dijo, pues yo creo que la certidumbre se puede aumentar si nos fijamos cómo operan psicológicamente los que están en la trama judicial, o sea, los abogados
los fiscales, los jurados en Estados Unidos, ¿no? Porque hay jurado popular en Estados Unidos, ¿no? Para cierto tipo de delitos, y los jueces, pero de primera instancia, porque él ahí es donde operaba y como magistrado de circuito podía ver las apelaciones a las sentencias. Entonces, esta es una primera contribución de Jerome Frank muy importante. Es más importante, como dijéramos hoy, la argumentación sobre los hechos que sobre las pruebas o sobre el derecho. Particularmente, es más importante conocer, estudiar y practicar la argumentación sobre los hechos y sobre las pruebas que sobre las normas. Eso es lo que pensaba Jerome Frank, ¿sí? Segundo, es muy relevante considerar cómo los operadores jurídicos y judiciales de primera instancia convierten los hechos en pruebas. Claro. Porque ahí puede comenzar el error. Fíjense eso, para evitar falsos culpables y falsos inocentes. O sea, porque en Estados Unidos hay pena de muerte. ¿Cuántas personas han sido condenadas a pena de muerte que eran inocentes? Entonces, en la época en que vivió Jerome Frank, fueron condenados a la cámara de gases o a la silla eléctrica o al ahorcamiento, incluso periodistas que fueron acusados de espionaje, de espiar para la Unión Soviética en Estados Unidos. Y entonces Jerome Frank reaccionó críticamente ante esa práctica, porque dijo, creo que los jueces que han emitido algunas condenas y los jurados populares se equivocaron flagrantemente en algunos casos y mandaron a la horca a personas inocentes. Entonces, el libro muy recomendable que hay que leer de Jerome Frank, ¿verdad? Derecho e incertidumbre, se encarga de esa discusión, ¿de acuerdo? De ese tipo de discusiones. Entonces, hoy, pues la argumentación jurídica se fija especialmente en cómo se justifican los hechos por la vía de los medios probatorios. Por fortuna tenemos avances tecnológicos y científicos que permiten que con pruebas de ADN podamos comprobar o verificar una paternidad, por ejemplo, ¿no? Porque antes eso no se podía, o que un asesino serial que se pasó 20 años matando personas y que estuvieron a punto de pescarlo y que de hecho lo aprendieron, no le pudieron probar más allá de toda duda razonable, que es un estándar muy elevado, ¿sí? Su responsabilidad, su culpabilidad, y lo tuvieron que dejar ir hasta que apareció la prueba del ADN que sí fue contundente, inobjetable, para poder comprobar la participación material de un criminal en esos delitos, ¿de acuerdo? De una persona en esos actos criminales. Jerome Frank alertó sobre esto. Otra cosa que Jerome Frank mencionó y es muy importante es muy importante, ¿sí? Tener presente los sesgos cognitivos. Al valorar el caso y pronunciar su sentencia. ¿De acuerdo?
Esos sesgos cognitivos los tenemos todos. Provienen de nuestra infancia, de nuestra cultura, de nuestras creencias, de la forma como nosotros hemos aprendido a hacer las cosas, de lo que nos cae bien y mal, de nuestros deseos, preferencias, ¿sí? Y dice Jerome Frank, en mi práctica profesional yo he visto que los jueces, porque le caen mal unas personas por ser de origen indígena o por ser de origen afrodescendiente, los condenan. De entrada ya hay un prejuicio, o porque son mujeres, ¿sí? Hay un prejuicio. Y entonces hay que tener cuidado con eso para denunciar esos prejuicios y esos sesgos cognitivos del juez. Hay que buscar la manera en que esos sesgos cognitivos no influyan en el juzgamiento y en la sentencia. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Genial porque como, repito, él se psicoanalizó, él pudo verse a sí mismo en ese espejo y pudo decir cuántos errores cometemos, qué limitado es nuestro conocimiento, qué difícil es poder imprimir certeza en el derecho e impartir justicia. Por eso, derecho y pensamiento moderno, ¿sí? O bien, tribunales a juicio. Está bueno, ¿no? Tribunales a juicio. O sea, los propios jueces y los tribunales sometidos al pensamiento crítico, ¿no? De poder decir, miren cómo lo hacen y cómo lo debieron haber hecho y no lo hicieron. Y cómo mandaron a la cárcel o mandaron a la silla eléctrica a personas que no debían estar ahí. Y por lo tanto perdieron su libertad, su patrimonio, su salud o su vida. ¿Sí? Entonces, este es el sentido de la obra de Jerome Frank. ¿De acuerdo? Ahora, Jerome Frank tuvo una discusión en esa obra con este Félix Cohen, Félix S. Cohen, ¿sí? Porque Félix S. Cohen era un abogado más radical y crítico que Frank. Él, Félix S. Cohen, fue uno de los precursores de la escuela de los estudios críticos en el derecho. Félix Cohen defendió a los pueblos y comunidades indígenas de Estados Unidos. Félix Cohen fue el que primero negoció y luego compiló en los años 60, sobre todo, los tratados que había firmado el gobierno de Estados Unidos con los pieles rojas, o sea, con los indios, ¿sí? Indígenas de Estados Unidos, y él los defendió mucho. Él se puso en una posición todavía más radical, ¿sí? Más crítica que la de Jerome Frank. Y Jerome Frank le contraargumentó varias cuestiones en esa obra. O sea, ¿contra quiénes argumenta Jerome Frank? Contra los formalistas y contra los críticos radicales de izquierda. O sea, porque Félix Cohen era un crítico radical de izquierda. Imagínense, en los años 50, 60 en Estados Unidos, estar defendiendo a las personas migrantes, a los indígenas, ¿no? Pues era una cosa muy contra la hegemonía del derecho de los blancos, de los anglosajones, dueños de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Félix S. Cohen jugó ese papel y también es muy importante. Y ya para terminar, compañeros, ¿qué aprendizajes podemos extraer? A ver, ayúdenme, Abel, Francisco, ¿qué les ha provocado esto que hemos visto? Formalismo, realismo, la idea de que los jueces se pueden equivocar mucho, de que hay que ver de qué manera no se equivocan tanto, de que pueden incorporar sesgos cognitivos a sus juicios y a sus sentencias. ¿Qué les provoca? ¿Ustedes creen que en México eso pase
o tenemos jueces muy diestros, ¿no? Y que se desempeñan muy bien, o no, o necesitamos releer a André a nuestro personaje de esta mañana, a Jerome Frank. ¿Qué opinan? A ver, por favor. Una breve reflexión antes de despedirnos. Una corriente ecléctica, sí. Fíjense que esa es una buena, una corriente ecléctica, el ensayo y error. Sí, sí, Margarito es de Iguala, ¿no? Pues Margarito nos podría decir con más conocimiento de causa si se ha hecho bien en transportar la verdad histórica a la verdad judicial, en el caso de los 43, ¿no? A ver, una reflexión para que yo me vaya contento a desayunar y ustedes también. A ver. Bueno, yo pienso que el legislador, pues, tiene como todo humano fallas y, pues, alguien necesita subsanar esas fallas para aplicar la norma. El ejemplo que quiero poner es en la revocación de mandato que acaba de pasar. Las reglas no estaban establecidas ya cuando se estaba encaminando este proceso de revocación y el INE tuvo que emitir algunas normas y al ver eso, el legislativo ya emite ahora sí la ley de revocación de mandato que no emitió en el tiempo correspondiente y pues el INE ha hecho algunas cosas para subsanar las ineficiencias del legislativo, pero pues bueno, a veces se malinterpreta y pues ahora sí nadie es perfecto. Correcto. Entonces, tenemos ahí el tema de la revocación como un ejemplo. Bien, a ver, efectivamente, y los legisladores se pueden equivocar al diseñar las leyes, no son racionales y también con la interpretación en sede administrativa, pues habría que ver, ¿no? Sí, también con el ánimo de poder subsanar lo que el legislador no hizo y la premura del tiempo y tener que regular el fenómeno político electoral, ¿no? La revocación, la consulta ciudadana o las elecciones, el reglamento de elecciones del INE, pues también puede desbordarse y exceder los contornos, ¿no? De la legislación. O sea, eso es lo que dice Francisco. Imagínense un caso como el de los 43, qué complejo para saber qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, en esos casos bien difíciles, tener presente a Jerome Frank, ¿no? Y decir, oye, es que aquí va a ser muy complicado reconstruir la verdad, ¿no? Entonces, tal vez haya un atajo y decir, busquemos los medios para que el mayor número de personas víctimas involucradas quede, digamos, restaurada en su dolor y en las pérdidas espirituales y materiales, lo cual es bien difícil también, ¿no? Buscar algunas otras formas alternativas de justicia, ¿no? Restaurativas, y de que se trate de por lo menos, ¿no? Lograr una cierta reparación, ¿no? Material y espiritual, o sea que es complicado el tema de la justicia. Jerome Frank lo vio, ¿no? Eso sí, interesante. A ver, ¿alguien más que quisiera hacer una reflexión? Gracias, Francisco. Sí, entonces, bueno, pido por lo tanto tener presente. A ver, Manuel, por favor, gracias, Manuel Lemba, adelante. Sí, doctor, gracias. Compañeros, gracias. Me surgen más dudas, pero Qué dentro bueno. de estas dudas, estoy pensando cuál sería el perfil del juzgador. Ahora que estamos revisando de que a veces los sesgos cognitivos, pues, inclinan cierta sentencias, en el caso del que juzga, estaría pensando, bueno, a partir de esas dudas, estoy aquí ponderando de que también sería prudente, no sé si en la formación de los próximos
abogados, pues que también llevasen ahí una cuestión de psicología, si pudiera llamarse psicología jurídica, algo de psicoanálisis, de tal manera que pues tuvieran digamos, una formación, pues, ¿cómo diríamos? Pues Sí, más... más multidisciplinaria, ¿no? Con más, sí. Ándale, sí, algo así, ¿no? Que le permitieran obrar en cuanto van a juzgar. Gracias. Exacto, muy bien, Manuel, lo celebro tu punto de vista. O sea, necesitamos abogados en general, ¿no? Con más abiertos a otras disciplinas. Yo creo que el tema de la psicología es bien importante hoy y ayer, ¿no? Para el derecho del mañana. Y también, pues que sí, digamos, ya operando como litigantes o como jueces o como secretarios de estudio y cuenta, ya no es tan fácil, ¿eh? O sea, aquí en el ámbito académico lo podemos observar porque hacemos observaciones sobre las observaciones. Pero, a ver, o sea, valoremos la prueba y ahí nos estamos quebrando la cabeza para ver hasta dónde si se dieron o no se dieron los hechos y si se probaron fehacientemente para poder decretar la nulidad de una elección, ¿no? Porque hay veces los hechos con las pruebas están muy claros o suficientemente claros, pero con frecuencia no lo están. Y eso es lo que Jerome Frank dice, bueno, ahí en esos casos es donde hay que tener máximo cuidado, sobre todo considerando valores jurídicos protegidos como la vida o la salud, ¿verdad? Y desde luego también los derechos político-electorales. Sí, muchas gracias. Sí, los estudios interdisciplinarios, generar más dudas, pues también genera más reflexión, aunque también la duda eterna y permanente podría ser equivalente también a una falta posible de conocimiento y también podría ser contraproducente, ¿no? Pero bueno, ese es el mensaje de la obra de Jerome Frank. Tener cuidado y tener presente que hay elementos extrajurídicos, ¿no? Que son psicológicos, que son del contexto, que son de la sociedad, hoy que son de los medios de comunicación. No, porque si yo me fío que lo que dice el medio, pues no lo verifico, puedo cometer un error de opinión o de acción, ¿no? O de valoración, y me puede prejuiciar. Imagínense los jueces. ¿Cuántas expresiones, informaciones, comunicaciones tienen que soportar, ¿no? E incluidas las presiones para hacer un juzgamiento adecuado? O sea, conforme a derecho, ¿no? Y conforme a la sociedad también, ¿no? Conforme a la Constitución, conforme a lo que requerimos. Pues no es sencillo, no es sencillo. A ver, Abel, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Sí. Buenos días, compañeras y compañeros. Sin duda, muy importante esta clase. Y precisamente ahora con este pensamiento de Frank, me viene a la mente hace algún tiempo en un diplomado de amparo que llevaba, y nos hablaban sobre la jerarquía de la Constitución en comparación con los tratados internacionales. Recuerdo en ese momento a un compañero que era un poquito más formalista que todos y que era muy renuente a considerar un tratado equiparable en el nivel jerárquico a la Constitución. Y era tan especial que él se levantaba y exclamaba que no podía admitir el hecho de que de un tratado internacional, de un criterio externo a México viniera a imponer su voluntad, y que él no estaba de acuerdo y que no estaba de acuerdo. A otros un poco más lo empezamos a asimilar de manera más práctica. Pero con eso me viene a la mente sobre la discusión que está pasando en la Suprema Corte, que todavía venimos arrastrando eso entre el formalismo y el realismo.
un ala más conservadora y otro más de avanzada. Y por eso nos pasa todavía eso, que si es más importante ver o preservar la Constitución o ver exactamente el derecho de las personas, ¿no? o el interés de pro persona que debemos de ver. Pero sin duda, doctor, este pensamiento de Frank, pues era muy de avanzada, y el pensamiento crítico que él tenía, pues nos ayuda mucho a ver de que todavía nos falta mucho por poder avanzar, que ya no seamos tan formalistas a la literalidad de la norma, ¿no? Aunque de repente ahorita recuerdo un dicho que manejaban en las noticias del presidente, de que, pues, que la norma no es realmente lo que debe decir, ¿no? Y también veo que ha ejercido cierta presión ante los ministros de la Corte al referir hace tiempo que pues hay magistrados que son ingratos porque no se acuerdan quién los llevó al poder, ¿no? Y ese es un mensaje que debemos entender, que esa presión pues lo tienen los ministros y tendrán que resolver conforme o a la Constitución, a la sociedad o a sus propios intereses. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, estimado Abel, muy bien que lo mencionas. Nosotros fuimos formados en una cultura de veras que formalista, y entonces nos cuesta mucho trabajo despojarnos de conforme a derecho, ¿no? Y hoy tendríamos que decir conforme a derechos, ¿no? Y hacer esto que mencionó uno de los compañeros también, en la parte ecléctica, no sé quién es EA, pero aquí la maestra. Sí, gracias, porque une una posición intermedia, sí, sí, sí. Eso es lo que vino después de este choque entre formalismo y realismo. Apareció una escuela del proceso legal, así llamado en Estados Unidos, que dice sí, o sea, tenemos que ver la forma, pero también el fondo, ¿no? O sea, tenemos que ver también la consistencia, la consistencia legal, pero también la finalidad, o sea, las dos cosas, ¿no? Así es. Ya no solo Kelsen, sino, bueno, en mi caso he estudiado mucho la obra de Ferrajoli, el garantismo, el principialismo, la escuela crítica, las teorías críticas de derecho en favor de las minorías, ¿no? Vulnerables o vulneradas. Entonces, así, para poder escoger también qué elementos pueden aumentar nuestra capacidad crítica. La llamada de este diplomado es a la alerta del pensamiento crítico, ¿no? Para no dejar o dar por hechos o por supuestos o verdades eternas, que no lo son, ¿no? Lo que vemos que está o en la Constitución o en las leyes, porque nos llevaríamos sorpresas. El derecho no se entiende sin la sociedad a la que sirve. El derecho está hecho no para detener las dinámicas sociales, sino para promoverlas, digamos, y ayudar a la transformación social y a conseguir objetivos políticos y objetivos sociales valiosos, ¿no? Sí, a ver, adelante, quería usted hablar, maestra Elizabeth, adelante. Ok, maestro. Primeramente, pues un saludo desde acá. Hemos tenido la coincidencia con otros cursos y diplomados. No, Sí. es que, como lo comentaba, el positivismo pues ya está rebasado, ¿no? El positivismo, recordemos, con la teoría pura del derecho, donde se establece que otras ciencias no tienen ninguna intervención en el derecho, ¿no? Y les digo, pues está rebasado porque ya tenemos que ver algo multidisciplinario, interdisciplinario. Bueno, ahí hay una distinción entre una y otra.
y apoyarnos de todas otras ciencias, ¿no? De otras ciencias que nos permite, incluso de la sociología. Creo que la sociología nos aporta grandes elementos. Y bueno, en la filosofía, pues atrás de todo lo jurídico, pues están las posturas filosóficas que usted bien comenta. Hay una teoría que se llama teoría de la argumentación. Creo que también es muy importante. En derecho penal se maneja, por ejemplo, mucho lo de la teoría del caso, elementos fácticos, probatorios y elementos normativos, los normativos. Entonces, no solamente es argumento, sino va a ir una serie de elementos. Argumenta, pero ten pruebas. O tendrás mucho argumento, pero no tienes pruebas. Y bueno, son muchos elementos. Realmente es una cuestión muy compleja. No es tan fácil decir, bueno, solo la norma. Me quedo en esta idea de decir, hay un cuadro y del cuadro no puedo rebasar, sino tienes que ver más allá. Correcto, magnífico, muy, muy puntual intervención. Muchas gracias, maestra. Pues eso es, ¿no? Para este módulo, tener presente la obra de Frank, que fue una bisagra entre formalismo, realismo y otras expresiones más críticas y radicales, y que después derivó, de acuerdo con la historia de la teoría jurídica de los Estados Unidos, en otras opciones, el pragmatismo jurídico, por ejemplo, que se parece mucho al realismo y que está hoy muy de moda en México en particular, de que necesitamos darle un sentido realista, práctico al derecho para que sea un instrumento para el cambio social y no para la conservación de los intereses creados. Porque también, digamos, el derecho forma parte de la sociedad y la ciencia jurídica se justifica en la medida en que logramos mejores condiciones para vivir, ¿no? Si no, ¿para qué las ciencias sociales o las ciencias jurídicas? Muy bien, entonces ahí nos detenemos, ¿no? Casi las 11. Les agradezco mucho, lo he disfrutado mucho y ojalá y que cuando tengan ustedes tiempo puedan darle una repasada. Cuesta muy barato el libro, luego está medio agotado, pero en alguna biblioteca el libro de Derecho e Incertidumbre de Jerome Frank, que son partes de su gran obra, porque además la fue editando y reeditando, desde 1930 hasta 1949. Después él murió a principios de los 50 de cáncer, pero esa obra es una de las más importantes de la historia de la teoría jurídica moderna, contemporánea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias otra vez y que tengan ustedes muy buen día. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Sí.